Cualquier cosa se pellizcan entre ustedes. O levantan la mano, o hacen la pregunta, algo. Bueno. Entonces, la lógica siempre es esta. Dos gráficos, abajo está el desvío, y el desvío, ¿en qué lo medimos? Y dependiendo cómo es mi muestreo. Si mi muestreo es de pocos elementos, ese desvío se mide con cada punto, es el rango de esa muestra. Si es de muchos elementos, cada punto es el desvío estándar. Y si los datos vienen de uno, no hay rango, no hay desvío estándar, ¿sí? Entonces, si los datos vienen de uno, aparece ese concepto de rango móvil. Ese concepto de rango móvil decíamos que la definición de rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor que tenemos en la muestra. Pero mis muestras son unitarias. Uno, después el otro, después el otro. Se llama rango móvil a la diferencia que hay entre un dato y el anterior. Un dato y el anterior. Por eso es móvil. Entonces, mi primer dato está vacío, porque ¿contra quién lo voy a comparar? Recién el segundo dato lo que va a mostrar es la diferencia que hay entre este dato y el anterior. La magnitud de la diferencia. Ahí está, en el segundo dato. El tercer dato, el rango móvil, va a mostrar esta magnitud, que es la diferencia que hay entre este dato y el anterior. ¿Lo ven? Esta magnitud, la ponemos acá, ahí va. Es así. El gráfico de desvíos también tiene sus fronteras de variación natural. Pero ojo, que las fronteras de variación natural del gráfico de desvío, y cuando miramos si existen causas especiales en un gráfico de desvío, la forma de mirar es distinta. Porque lo que esperamos como distribución en el gráfico de los datos que estamos midiendo, en el mejor de los casos esperamos una distribución normal, y ya vamos a hablar de eso. Pero abajo no podemos esperar una distribución de tipo normal. Porque en el mejor de los casos, Alicia en el País de las Maravillas, todos los datos son iguales y no tengo desvío. Entonces, lo esperable en una distribución de desvío es que se manifieste de esta forma, donde tenga muchos desvíos bajos y pocos desvíos grandes. Por eso los factores de detección de causas especiales tienen que ser distintos. Y ahí vamos a charlar un poquito del tema de las escuelas. Entonces, como les contaba, Sheward fue muy empírico y dijo, vamos a crear algo simple, una herramienta simple, de manera que los operarios, cuando están trabajando en el proceso, chequeen en función de estas fronteras si los datos responden a la naturaleza del proceso o hay algo que hacer. Y entonces hay que llamar al supervisor o hay que meter la mano, ¿sí? Ese fue el espíritu. Años después, tomando esta herramienta, un tal Pearson, muy estadístico, dijo, pero a esto le vamos a meter todo dentro del campo de las probabilidades. Y entonces, ¿qué hizo? Está muy bien, pero no era el espíritu de Sheward. Dijo, bueno, si nosotros estamos usando gráficos que tienen promedios, ¿no? Gráficos que tienen elementos y son los promedios, y cada uno de estos datos es el promedio de elementos de una muestra, ese gráfico va a tender, incluso hay un teorema, el teorema del límite central, que los promedios de los promedios tienden a ser una distribución normal. Entonces, ¿qué dice este tipo? Dice, entonces nosotros en este gráfico esperamos una distribución normal. Y una distribución normal
tiene ciertas características en la cual entre más o menos un desvío estándar tenemos el 68% de los datos, entre más o menos 2 desvíos estándar tenemos 95% de los datos, y entre más o menos 3 desvíos estándar tenemos el 99,73% de los datos. Ah, buenísimo. Entonces, mis gráficos de controles les voy a hacer unas líneas que representen el más menos un desvío estándar, el más menos 2 desvíos estándar, ¿no? Y el más menos 3 desvíos estándar. Y entonces separa en diferentes zonas llamadas, esta es la zona A, esta es la zona A por acá, esta es la zona B y esta es la zona C. Cerquita del promedio, ¿sí? Entonces dice, bueno, entonces nosotros acá esperamos el 68% de los datos a lo largo de tu distribución. Y si miramos acá, esperamos que a lo largo de la distribución tengas el 95% de los datos. Y acá, no, el 99,73%. Y bajo esta escuela, entonces es que aparecen las denominadas test de falta de aleatoriedad. ¿Y por qué eso? Porque si nosotros estamos dentro de la variación natural del proceso, si es natural la variación, esperamos que a través del tiempo no exista un patrón muy visible de comportamiento. ¿Qué estoy diciendo con eso? No esperamos que todos puntos juntos acá, luego todos puntos acá, luego todos puntos acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sino que esperamos que aparezcan en forma azarosa dentro de esa frontera a través del tiempo. Entonces dijeron, bueno, a ver, si este es el promedio y esto tiene una distribución normal, de aquí para allí tengo el 50% de los datos, de acá para acá tengo el 50% de los datos, ¿no? Y acá tengo el 68%, con lo cual tengo 34 acá, 34 acá, 13,5 acá, 13,5 acá, 2,5 acá, 2,5 acá, que son los espacios probabilísticos esperados de cada uno de estos. Miren el lío que se metieron. En el lío que se metieron, nada que ver con el pensamiento de Shewhart, que era algo simple. Y entonces dicen, mira, si vos tenés 8 puntitos por arriba de la media, haz el cálculo de probabilidades. Y entonces arrancaron. Bueno, mira, por arriba de la media, un punto es 0,5. Otro punto más, en el mismo lugar, es multiplicar eso por 0,5. Y otro punto más, 0,5. Y otro punto. Y si esto lo multiplicamos 9 veces, me da una probabilidad como 0,0000100, algo así de probabilidad, ¿no? Muy difícil que pase esto. Entonces, cuando tenés 8 o 9 puntos por arriba de la media, es una causa especial de variación, porque es raro que te pase en el proceso. Si tenés 2 de 3 puntitos en esta zona, ¿y cuánto vale la probabilidad de que estés en esa zona? Y en esa zona la probabilidad es 0,025. Ah, y si te pasa otra vez 0,0025, ah, mira, si te pasa 2 veces eso, el producto esto es 0,000 no sé cuánto. Qué raro que pase eso. Entonces, tener 2 de 3 puntos en esta zona también es una causa especial de variación. Y así, con diferentes cálculos de probabilidades, empezaron a asignar causas especiales a los movimientos de los datos dentro de estas fronteras. Y entonces tenemos que si 14 puntos están hacia arriba y hacia abajo, es una probabilidad muy rara, es una causa especial. Tenemos que si hay 6 puntos hacia arriba o 7 puntos hacia arriba o hacia abajo, todos consecutivos, es una causa especial. Todos con esta lógica. Esa es la escuela probabilística. Denme
defiende la escuela de Shewhart. Y Deming defiende la escuela de Shewhart. Hacelo simple, ¿no? La variación natural en cualquier proceso, incluso hay un teorema de Bienami-Chebyshev que demuestra que cualquiera sea la distribución de origen de los datos, entre el más menos 3 sigma vamos a tener al menos el 90% de los datos. Con eso, tranquilo, usa el más menos 3 y si se te escapa algo es algo raro. Por supuesto que podemos observar tendencias, oscilaciones y a la luz de nuestros procesos vamos a poder decir si eso representa una alarma o si podemos seguir trabajando bajo esos efectos, ¿no? Puede haber desgastes de herramienta, puede haber agotamiento del material, de la persona, y nosotros lo vamos a ir viendo, ¿no? En los datos como los vamos colectando. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, escuelas, empírica probabilística. Vamos a charlar un poquito de lo que son las fases de implementación. Y tanto es así que estas escuelas probabilísticas, si ustedes van a los software que hacen el control estadístico de proceso, tienen hasta la posibilidad de modificar cuántos puntos hacia arriba para vos considerás que es una causa especial. Porque ahí empieza el conocimiento del propio proceso. El análisis del control estadístico tiene que terminar en un sistema de alarmas. Ese sistema de alarmas lo que tiene que decir al operario que esté trabajando con esos elementos, cuidado que si te pasa esto tenés que hacer esto otro, ¿no? Es para poder dar las advertencias de las tomas de acción y que no sean acción con error de tipo 1 o error de tipo 2. ¿No? Tomar acción cuando no es necesario o no tomar acción cuando sí es necesario. Tania, Diga. entonces, en definitiva, es como que lo conveniente sería convivir con las dos visiones. Porque la de Deming es una visión más bien generalista, más simple. Y esta es más anticipatoria, según las tendencias. Sí, lo que pasa, está bien lo que decís, Dan, pero el tema es que si nosotros agarramos todos los patrones de detección, podemos generar en nuestro gráfico de control un arbolito de Navidad, ¿no? Que sea puro causa especial porque hacemos más sensible el gráfico a la detección de causas especiales, pero tenemos más riesgo de cometer error de tipo 1, pensar que hay una causa especial cuando no la hay. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No los estoy mareando con términos estadísticos, ¿no? ¿No? ¿Venimos bien? Algunos que no tienen mucho vocabulario estadístico por ahí los estoy reventando, pero era el tema del día. Pregunten cualquier cosa. Bueno, entonces, vamos al tema de las fases de implementación. Si nosotros abreviamos el control estadístico del proceso, aparece esta sigla. CEP, control estadístico del proceso. Y permítanme hacer una disrupción en estas siglas, y entonces yo le hago un quiebre acá. El quiebre en la C, donde pongo, por un lado, como si fuesen etapas diferentes. Hay una etapa que es el conocimiento estadístico de tu proceso. Y otra etapa que sí vamos a hablar de control estadístico. Esto es una cirqueada. Ahí rompemos con esto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque vos no podés llevar a controlar algo que no conocés. Porque podés correr el riesgo de generar un estado de control en situaciones no convenientes para tu proceso. Entonces, y ahí aparece lo que se llaman, técnicamente hablando,
de implementación y le dan el título de fase 1 a una primera etapa que es justamente la etapa del conocimiento estadístico del proceso. ¿Y cómo corre esa primera etapa? Esa primera etapa es colectar datos, chequear cuáles son las fronteras. Y fíjense que cuando arrancamos la charla, ustedes cuando vean los libros, a esto le llaman límite de control superior, límite de control inferior. Sin embargo, cuando yo empiezo a contarles el tema, no les hablo de límite de control, sino que les hablo de frontera de variación natural. Justamente para no cometer el error de poner a monitorear una variable con límites que no deben ser límites de control porque no son convenientes para el proceso. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una primera etapa de conocer esa variabilidad natural, conocer cómo opera. Y en esos momentos de conocimiento chequeamos si solo operan causas comunes o si también hay causas especiales de variación. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y depende del proceso. Si yo estoy trabajando en un proceso donde los datos son lentos, una variable administrativa, ¿no? Ventas por día, ventas por mes, ¿no? O yo preparo estas banditas y me salen 10.000 banditas por hora, ¿no? Entonces, si a mí me salen 10.000 banditas por hora, seguramente el tiempo de conocimiento de la variación natural del proceso a nivel temporal va a ser más corto que si yo tengo que esperar un día para el próximo dato, otro día para el próximo dato. Entonces, ¿cuánto hay que esperar? Y dependiendo de la naturaleza del proceso y la frecuencia de la colecta del dato, ¿no? Es a nivel temporal lo que tenés que esperar. ¿Y cuántos datos? ¿No? ¿Cuántas muestras? Y ahí también vamos a los libritos y los libritos te dicen, mira, para hacer una de las herramientas de calidad que es el histograma, se dice que necesitas unos 25 o 30 datos aproximadamente como para empezar a que el histograma tome razón de ser, tome sentido. Y usan ese mismo criterio para el gráfico de control estadístico. Otros autores, más evolucionados, lo que te dicen es, no, te dicen, vos fíjate cómo es el dinamismo que tiene tu proceso, ¿no? La dinámica que tiene el proceso. ¿Cuántas veces varía tu proceso? Si tu proceso no tiene oportunidad de variar, ¿no? Muchas veces en el tiempo, con pocas veces que colectes datos ya es suficiente. Porque pudiste colectar la variabilidad, porque muchas veces cambia. Procesos de cambio lento, necesitas más. Y entonces Wheeler, que es uno de los autores más modernos que investiga todo lo que es control estadístico del proceso, dice, de 6 a 12 datos son suficientes. Los maestritos de los 25 datos lo que decían es, bueno, vos chequeá. Si tenés una causa especial de variación, lo que tenés que hacer es eliminar esa causa especial de variación y fíjate si ahí las fronteras, si ahí entonces las fronteras tienen dentro todos los otros datos. Con que tengas 25 datos dentro de las fronteras, podés decir que esa es la naturaleza de tu proceso. Bien. Y acá quiero hacer una aclaración, que es el tema ¿no? Amigate con el outlier. El outlier es ese punto, ¿no? Que cae fuera de la variación natural. Amigate con el outlier porque vos le tenés que dar una explicación o para que no vuelva a ocurrir o para llevar tu proceso a esos niveles.